Antes de empezar nos pondremos de pie para orar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, te agradecemos por ese tiempo de intercesión, Padre Celestial, que todo es para ti. Igualmente te encomendamos la palabra, Señor, seas tu Padre Celestial hablando con tu pueblo a través de ti, Padre Celestial, que las palabras que digan o salgan de mi boca, Señor, vengan de ti, Padre Celestial, y que no sean mías, Señor. Agradecemos, Padre Celestial, porque a través de tu palabra vamos aprendiendo más y nos enseñas cada día más, Padre Celestial, nuestros fallos y errores, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como tema de esta mañana tengo: la iglesia se enfría cuando entra en rutina. El tema de esta mañana es: la iglesia se enfría cuando entra en rutina. Amén. Amén. Vale. Nos iremos al libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, del 1 al 6. Números, capítulo 11, del 1 al 6. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor. Lo oyó el Señor y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego del Señor que consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo clamó a Moisés y éste oró al Señor. Entonces el fuego se extinguió. Por eso llamaron a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se había encendido entre ellos. La gente extranjera que se había mezclado con ellos se dejó llevar por las ansias de comida, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, pues decían: ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los pueros, las cebollas y los ajos. Aquí estamos viendo las quejas del pueblo de Israel contra el Señor. Y lo que me ha llamado más la atención es que ellos como que comparaban lo que tenían en Egipto y lo que estaban pasando en el desierto. A veces hay momentos en los que nos acomodamos tanto en un lugar que para salir de ahí nos es difícil y nos cuesta. Ya vemos todo ya complicado, porque es como alguien que, digamos, tiene un trabajo en el cual están pagando 500 euros y le dicen: pues es que los gastos no te llegan, tienes que salir de ahí, buscarte otro. Te empieza a dar 1000 razones para no tener que moverse del lugar donde está, porque a él le da primero flojera tener que empezar a buscar otro trabajo, empezar de cero, tener que ir a buscar. Entonces lo que ve más cómodo es quedarse en el lugar. Pues hombre, si me explotan, pues que lo sigan haciendo. Igual ya llevo 4 o 5 años haciéndolo. Pues lo mismo con el pueblo de Egipto. Se acostumbraron a estar ahí, ser esclavos, que cuando tuvieron la libertad no sabían cómo lidiar con ello, quejaban por todo. Y dice aquí, como hemos dicho, lo recalco, el tema es: la iglesia se enfría cuando entra en rutina. Al repetir lo mismo día a día, nos memorizamos paso a paso hasta que llega un punto en el que ya estamos cansados de hacer lo mismo. Y de hecho me gusta esto porque la pastora aquí en ocasiones nos repite y dice: no somos robots. No venimos aquí como los folletos lo dicen. No, ayuno, intercesión, ayunamos, intercedemos, palabra y todo. Cada uno ya sabe punto a punto qué es lo que tendremos que hacer. Pero ella siempre nos dice: dejarnos guiar por el Espíritu Santo.
si este sábado hemos empezado con el texto bíblico, pues el próximo quizás empecemos directamente a agradecer solamente un culto de acción de gracias, porque sí ya ha pasado aquí, en ocasiones en las que si era para interceder, pues nos toca dar acción de gracias, cada uno clamar, no es rutina, no es tú vas, porque eso es más seguido en las iglesias católicas, que tú vas, te sientas, de hecho es una de las razones por la que yo crecí realmente en todas las religiones. Primero crecí en una protestante, que son mis padres, y entonces mi abuela es católica, y cuando eres niño te tiran a todos lados, y entonces me llevaba a la católica, y estaba ahí sentada, y yo la dije, abuela, ya no puedo más, porque me hartaban de tanto te sientas, te levantas, te sientas, te levantas, y yo la decía, abuela, yo me quedo aquí, no me bajo más. Porque te pones de rodillas, te levantas, el cura o el papa hace la misa y todos decís amén, repetí lo mismo y a casa. Cuando tú te vas a misa sabes que vas a repetir lo mismo. No vas a hablar con Dios, no vas a buscar esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el único que se encarga de hablar solo es el sacerdote o el papa. Y entonces vosotros solo estáis ahí para decir amén. O en su caso no dicen amén, dicen el Ave María Purísima y todo eso y se termina, pero sinceramente no dicen directamente amén. Hay una frase que dicen ahí que no me acuerdo ahora, pero lo dicen. Entonces esa rutina es la que lleva a mucha gente a tener que seguir. ¿Por qué? Porque ahí no van a recibir sermones, ahí no vas a recibir reprimendas de nadie. Porque no se meten con tu vida, vienen, hablan lo suyo y te largas. Y dice, muchos se van de las iglesias o se apartan de Dios en ocasiones porque están cansados de repetir lo mismo. Cuando alguien ve que yo me voy, digamos, voy a la iglesia, veo a la pastora, viene, pues a predicar, predica, cantamos, todo, regresamos. El mismo día, o un ejemplo claro sería, que os imagináis si alguien viene y cada día que le ves y solo te dice, hola hermana Casey, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias, me voy. Te vuelvo a ver, hola hermana Casey, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, me voy. Tú te vas a hartar y hasta ves a esa persona de lejos y ya sabes que te viene con, hola hermana Casey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te agotas. Y cuando te agotas, mejor le dices que mira, me he cansado ya de todo esto. No sé, si hacen, hola hermana Casey, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? No sé, da un paso más en vez de estancarte solamente ahí. No tienes que quedarte en eso. De hecho, en esta mañana hemos cantado una hermosa adoración en el cual me he quedado con el trozo y dice que el Señor rompa nuestras estructuras, porque tendemos a tenerlo todo como ordenado. Si hoy toca culto, pues la hermana Casey va a hacer esto, la hermana Andrea esto, la pastora esto y esto, y tú nunca vas a esperar ninguna sorpresa, ningún cambio, porque ya te lo has mentalizado tanto y se repite tanto que tú ya te la sabes. Y no solamente es en la iglesia, es incluso en las oraciones. Hay mucho por qué orar en esta vida, hay mucho por qué pedir, por qué clamar, por qué hacer. Pero nos centramos en lo mismo. Señor, bendice a mi padre, a mi madre, gracias por la vida, amén. Al día siguiente, lo mismo. Y en ocasiones, sin mentir, había oraciones en las que la persona estaba como terminando o empezando y ella lo estaba mentalizando. Mi mente lo estaba diciendo ya todo. ¿Por qué? Porque lo repite tanto que se nos ha quedado en la mente y lo estamos repitiendo con esa persona. Y eso realmente cansa, eso es lo que da un enfriamiento. Igual, en cuanto a relaciones, es lo mismo, entre parejas. Si hacemos lo mismo, vale, salimos del trabajo, no sé qué tal, acá, nos quedamos en la casa, ni salimos a dar un paseo, ni salimos a tomar un café, ni nada, todos los días, solo en la casa, alguien se va a hartar y la relación se apaga. Porque primero irá enfriándose y cuando se enfría, en lo que se está enfriando, alguien dará una idea como, ¿qué te parece si en vez de la casa todos los días nos vamos a tomar un café? En el momento en el que la otra persona diga que se siente más cómodo estando en casa,
definitivamente se apagó, porque obviamente no va a existir más. Pues lo mismo con Dios. No tenemos que seguir repitiéndole las mismas cosas, las mismas oraciones. Pueden ser similares. A ver, hay oraciones como romper cadenas, pedir por la liberación o sanidad de ciertos familiares o nosotros mismos. Estas frases pueden repetirse porque es algo que tú estás pidiendo día a día. Tú tienes que clamarlo día a día. Pero no vas a estar repitiendo, bendice a mi padre, a mi madre todos los días, bendíceme a mí, que yo tenga, no sé, siga teniendo vida y no sé qué tal, y tú te olvidas de todo, porque hay mucho que pedir. Hay muchas cosas que nos pasan día a día, pero no nos enfocamos en ello. Hacemos lo típico que es rezar, no orar. Convertimos nuestras oraciones en un rezo para cada día, y no debería ser así. Y dice, vale, nos vamos a Números 14 del 1 al 4. Números 14 del 1 al 4. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces toda la congregación, vale, como título tiene, los israelitas se rebelan contra el Señor. Entonces toda la congregación criticó y dio voces. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y toda la multitud les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá estuviéramos muertos en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros: designémonos un jefe y volvamos a Egipto. Amén. Estamos viendo aquí que, como he dicho antes, el pueblo de Israel mentalmente y espiritualmente se acostumbraron a ser esclavos. Les era difícil vivir la vida de otra manera, y en cierto modo eso influye en su fe, porque la fe de muchos se apagaron. Y ahora, como estamos viendo aquí en el verso 2, donde dice: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Imaginaros, Dios te quita de una situación para darte la libertad, y muchos tendemos como a quejar y decimos: ojalá no hubiese hecho eso. Si Dios te ha quitado de ahí es porque tiene mejores planes para ti. Pero el pueblo de Israel, al estar prisioneros, siendo esclavos ya de hace, creo que fueron 400 años, entonces mentalmente seguían siendo prisioneros. Ellos no querían, no sabían cómo vivir libres, no sabían cómo, porque cuando uno es prisionero, tiene hora para todo. Si es para bañar, pues lo tiene. Si es para comer, lo tiene. Tiene una rutina en la que si es a las 2, vale, comemos el pollo. A la 1 hacemos esto. Estaban regidos ya por pautas. Y entonces, al salir de Egipto, es como que salieron de Egipto, pero en cierto modo Egipto no salió de ellos. Seguían siendo esclavos, mentalmente y espiritualmente algunos. Porque claro, si eres esclavo mentalmente, pues esto te afecta espiritualmente, porque tu fe no puede avanzar si tú sigues en esclavitud. Tú tienes que soltarte, tienes que liberarte de la esclavitud para que tu fe pueda avanzar. Porque no hay nadie que pueda decir: voy a clamar, o que quiera pedir perdón por sus pecados si no reconoce que tiene pecados. Tú tienes que sacarte de esa esclavitud y reconocer que el Señor te ha dado la libertad y seguir adelante.
Y como vemos aquí en esto, en el 2, dice: ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y niños se conviertan en botín de guerra? Con esta pregunta dudaron de Dios. Con esta pregunta dudaron de Dios, porque les sacó de la tierra donde estaban. Y cuando alguien hace preguntas iguales es porque realmente su fe no está firme. Estaban como que balanceando, porque claro, al salir de Egipto no estaban como muy en sí. Todavía balanceaban con la fe ciertas personas. Y más teniendo en cuenta que lo hemos leído, es que iban mezclados. Algunos egipcios también salieron y se mezclaron, porque obviamente había otros que ya hicieron familias, supongo, con algunos de los que vivían en Egipto, y entonces al mezclarse sí vivían de esas tradiciones, eran las tradiciones que creían. Y otros que en el tiempo, que estamos hablando de 400 años de esclavitud, entonces muchos habrán nacido ahí en Egipto. Otros llegaron siendo esclavos, pero muchos han procreado en Egipto. Y al procrearse ahí, todo lo que han visto y el mundo único que han conocido ha sido Egipto. Las tradiciones de Egipto, la cultura, la forma de vestir, de ver, todo. Entonces, literalmente, todavía tenían Egipto por dentro. Entonces, al hacer esas cuestiones, es como que estás dudando del Dios que te ha dado la promesa. Es como muchos decimos, no, Dios te ha quitado de este lugar para estar en otro. Y viene la cuestión del millón. Si me ha quitado, como tú dices, de este lugar para estar en otro, yo no estoy viendo dónde están mis bendiciones. Yo no estoy viendo el cambio. Yo no estoy notando esto, no estoy notando aquello. Para que tú notes el cambio, para que tú notes esas bendiciones, primero tú debes cambiarte a ti mismo. No esperes, Dios te ha hecho la promesa, pero depende de ti recibirla. Porque Él te la ha dado, pero tú tienes que trabajarla también. Pedimos paciencia, está bien. Queremos ser pacientes y todo, pero si tú no eres capaz de superar una prueba de paciencia que te llega, ¿cómo quieres tener paciencia? Cuando tú pides paciencia, pues te llega la prueba. Tú pides amor, te llega la prueba. Y yo creo que entre la paciencia y el amor, la prueba del amor es más difícil. Porque ahí te llegan no gente que directamente te van a amar, sino gente que directamente de primeras te van a decepcionar. Para que tú aprendas primero a superar las decepciones y ya después llega el amor. Porque realmente tú tienes que aprender. A veces hay gentes que aprendemos pero al inverso. Como otros que dicen, no, yo creo que todo va tan bien que no me lo creo. Y cuando pasa algo malo y dice, ahora sí, eso sí es normal. ¿Por qué? Porque está acostumbrado. Pues lo mismo. Para que tú llegues a un amor, bueno, hay unos que tienen gracia y directamente lo encuentran. Y otros que no. Y encuentran desamor, se decepcionan, se desilusionan tanto que dicen, pues ya no quiero saber más. Y cuando no quieres saber más, te conservas, te guardas. Y ahí es cuando Dios realmente te envía a la persona indicada. Porque sabe que ya has aprendido. Sabe que ya estás preparado para eso. Si pedimos algo, ya sea prueba, ya sea bendiciones, porque cada bendición tiene su prueba. No es solamente recibes tu bendición y ya. Bueno, te entregan la bendición, pero tú tienes que mantener esa bendición. Si te han bendecido siendo madre, que no lo eras, Dios te va a dar también ese corazón de madre para poder lidiar con esa criatura. Pues lo mismo con todos. Y dice, en el 4, dice, y decían,
unos a otros, designémonos un jefe y volvamos a Egipto. Cuando alguien hace ese tipo de comentarios o opiniones, ¿realmente creéis que estaba firme en su fe? Es que se escapó la verdad. Ahí la fe se escapó. Porque hay veces en las que a nosotros decimos, no, yo tengo fe. Hombre, si a ti no te pasa nada, estás en tu mansión, vienes a la iglesia, no sufres nada, vienes, adoras, realmente no, ahí es cuando debemos decir que es un siervo de Dios. Lo decimos cuando esa persona realmente viene a voluntad. Hay gente que conduce hasta 2 horas o 3 para ir a la iglesia. Y uno que está al lado, como lo tiene todo, pues no voy. Al final escucho la prédica por YouTube, al final me veo algo rápido y listo. Pero cuando está en penurias, le ves aquí en primer lugar, creo que llega hasta más primero que el pastor o la pastora. Él sí que está aquí, que parece que va a abrir la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que está en dificultades. Hay gente que solo buscan a Dios cuando están en malas. Pero cuando están bien, ya no tengo tiempo, el domingo es mi único día de descanso, necesito dormir, me ha surgido esto, aquello, se me ha muerto el gato, se me duele la uña. Todo eso es un enfriamiento espiritual en la iglesia y en nuestras vidas. Y como han dicho aquí, designémonos un jefe y volvamos a Egipto. ¿Dónde querían volver? A la esclavitud, donde Dios les había quitado. Pero por las dificultades del desierto que veían, querían volver a Egipto. Egipto, o sea, el desierto realmente, hay veces, no sé, imaginaos un agua que tiene como, digamos, unas espumitas por encima y tal, y necesitas coger un colador y verterlo dentro y filtrar, a que se va a separar esas espumas y se quedan en el colador y el agua abajo. Pues lo mismo es lo que Dios hizo en Egipto. El camino hacia el desierto, supongamos que fue el colador, fue el paso en el que Él tenía que filtrar realmente todo lo que no era de Él. Porque como decimos, muchos son llamados pero pocos escogidos. No todos tenían que llegar hasta la meta. Se tenía que ir quitando ciertas personas. Lo mismo es como en la tierra prometida. A Canaán yo creo que al final llegaron Josué, Caleb y la nueva generación que nació. Porque todos los que salieron de Egipto, ninguno llegó a la tierra prometida, sino ha sido Josué y Caleb. Entonces, fue lo mismo. No estaban destinados a llegar a la tierra prometida. Tenían que pasar por ese filtro que fue el desierto, en el cual a través de ellos Dios va viendo realmente cómo piensan, porque han estado en dificultad en el desierto y mira, dicen, pues hagamos a alguien que nos lidere y nos haga volver. Si tú prefieres vivir en la esclavitud que seguir el camino que Dios está trazando para ti, es porque realmente tu fe no está ahí. Ya te has enfriado. O sea que ni eres tibio ni caliente. Literalmente te has ido. Porque al menos cuando alguien está, lo decimos, balanceando con un pie dentro y otro pie fuera, hay probabilidad de que quizás levante uno derecho y aparezca en la izquierda. O de la izquierda hacia el derecho. Pero no eran eso, decidían querer volver. Y dice, y nos vamos a Éxodo 17. Éxodo capítulo 17, del verso 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto y de Sin.
y avanzaba por jornadas conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Nos vamos a detener aquí un poco y ahora vengo a hacer esta pregunta. ¿Creéis que realmente, si decimos que Dios es el que lo tiene todo, lo da todo y lo hace todo por nosotros, creéis que no pudo hacer brotar el agua de la nada para el pueblo de Israel cuando Él quiera? Porque aquí, como hemos leído en el 1, dice: y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Esa fue otra de las pruebas que el Señor iba poniendo al paso. Es como, digamos, hay 5 pruebas. Si no pasas la primera, te quedas ahí y los demás avanzan, los que han pasado. Pues si pasas la segunda, bien, y los que no, es como que en cada prueba alguien se quedaba. Alguien se quedaba y hasta que llegaban los que sí debían llegar. Porque aquí, si sabemos que Dios lo puede todo, no era imposible para Él dar ese agua que el pueblo no tenía. Si Él no lo dio en ese momento, Él sabe por qué no lo dio. Porque a veces es como un niño mimado, que cuando le das todo, ya no sabe realmente cuál es el valor o cómo ganarse algo para que se lo dé. Porque yo recuerdo cuando estaba en primaria, yo fui una niña que, por la misericordia y gracia de Dios, mis padres me lo dieron todo. Mi papá venía y a cada rato: has sacado un 7, pues toma, una nueva tecnología. Has sacado esto, pues un nuevo regalo. Al principio me gustaba porque cuando yo sacaba buenas notas, me daba un premio. Pero ya después se volvió tanto la rutina que hasta no hice ni nada y me daba regalos. No hice nada y me daba regalos. Y yo me quedaba y decía: es que ya no tiene gracia. Tú ya no sabes realmente lo que vale esto, o si te lo has merecido porque no has hecho nada y te dan regalos. Y tú te quedas en sí como que ya no, ni siquiera lo agradeces. Porque te estás hartando como que: ¿por qué me dan el regalo si no he hecho nada para merecérmelo? Pues lo mismo, tenemos que ganar este regalo que nos están dando, y lo mismo hizo Dios con el pueblo de Egipto. Para que les dé algo, tenían que trabajar, que luchar por eso. Porque si les daba todo, obviamente iban a ser niños malcriados. Ahí hay muchos que cuando ya lo tienen todo, Dios es bueno, alabado sea Dios, gloria a Dios. Pero cuando no lo tienen como ellos quieren y cuando ellos quieren, porque a veces somos tan malcriados que queremos dar órdenes a Dios. Como no ha venido como yo quiero, pues vale, no hablo con Dios. Me pongo la cara hacia el norte y listo. Pero realmente cuando viene como lo que: ¡ay, Dios es bueno! Yo tengo gozo en mi alma y empieza a cantar, a danzar, a gritar. Dios realmente quiere verte cuando tú estás pasando dificultades. Cuando te han decepcionado, quiere ver tu reacción. Cuando te han hecho tanto daño que tú dices: no voy a perdonar, voy a cambiar. Él está esperando realmente qué decisión vas a tomar. Y si tomas la correcta, te vienen bendiciones. Y si tomas la incorrecta, retrasas tus bendiciones. Porque es así. Para cada uno de nosotros aquí presentes y los que nos están viendo y el mundo entero, cada uno tiene su bendición. Solo que depende de nosotros adelantarlo o retrasarlo. Porque realmente si viene un padre y dice: mira, cuando tú termines el curso, si apruebas, pues te doy, yo que sé, la gente que le gusta el iPhone, te compro el iPhone 17 y listo. Y ahora vas tú a clase, te haces ahí el chulito y todo y sacas las peores notas. ¿Creéis que ese padre va a sacar ese celular y lo va a dar a ese hijo? Obviamente no se lo va a dar. Lo que va a hacer es decirle: vale, este trimestre no lo has conseguido, pero el siguiente, cuando lo apruebes, te lo doy.
¿Qué consiguió el niño? Aplazar el regalo que tenía su padre. Pues nosotros lo mismo. Cuando desobedecemos a Dios y salimos de sus planes, entonces ahí es cuando Él también retrasa nuestras bendiciones. Hasta que no consigamos seguir sus pasos como Él realmente lo quiere, no recibimos esas bendiciones. Y seguimos. En el 2 dice: y tuvo el pueblo una disputa con Moisés. Danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Les respondió Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. A ver, aquí también me gusta porque dice: ¿por qué disputáis conmigo? No es la pastora, no es el pastor. Si todos decimos que tenemos a Dios, clama a tu Dios. Aleluya. No es venir directamente: pastora, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué aquello? No. Arrodíllate, clama, pregunta a tu Dios por qué te pasa esto y Él te va a responder. Que el mismo Dios de la pastora, el mismo Dios del pastor, es el mismo Dios que tú estás sirviendo. De hecho, no solamente, es decir, en las oraciones o peticiones que tenemos, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de no sé, di Dios mío, porque también es tuyo. Si decimos que Dios es nuestro amigo fiel, entonces, si yo quiero discutir con mi amigo, yo voy directamente. ¿Por qué esto y aquello y aquello? Habla con Dios como si estuvieses hablando con un amigo que tienes físicamente. Y Él te va a escuchar, te va a responder. Porque Moisés se comía todas las quejas y él, harto de esto, también se iba a quejar ante Dios, bueno, a presentar la queja del pueblo ante Dios. Sí, porque obviamente ellos no tenían una fe firme. Y vemos también que dice, la segunda cuestión, dice: ¿por qué tentáis al Señor? Muchos tendemos a tentar a Dios. Incluso hay alguien que una vez me dijo: si tanto dices que eres cristiana, párate la carretera y veremos. Y yo digo: ¿qué tiene que ver? No, como tú dices que Dios te puede salvar de todo, entonces ponte ahí. Hay de aquel que haga eso y literalmente se vaya a poner en una carretera porque se va. Eso es querer tentar a Dios, es dar órdenes a Dios, y no es así. Tú lo haces por fe. Es como Daniel cuando entró en el foso de los leones. No se imaginaba que le iban a meter ahí. No le avisaron de antemano que te pondremos ahí. Solo sabía que iba a la cárcel, pero no sabía que esa cárcel llevaba leones. Al entrar ahí, él con miedo y todo, siguió orando a Dios. Ahí sí Dios te salva de esa situación, porque es algo que tú no has ido por voluntad y diciendo: como Dios está conmigo, pues venga, yo me pongo en la carretera y pasa un coche y seguro me salva. Pues no te va a salvar y te vas a quedar ahí. Porque realmente tú no lo haces por fe, tú lo haces para demostrar al hombre, para demostrar el desafío que esa persona te ha hecho, que tú puedes salir de ahí. Entonces no es Dios quien está contigo. Amén. Amén. No debemos tentar a Dios. Y dice el 4, bueno, el 3 estábamos. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor: ¿qué haré con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Me encanta esa pregunta que dice: ¿qué haré con este pueblo? Porque lo mismo, me imagino, estarían diciendo todos los pastores.
Los pastores, los apóstoles, aquellos que lideran una gran multitud, porque no es fácil ser pastor. No es fácil ser pastora. Yo imagínate cuando estuve en la primaria, secundaria, hacíamos exposiciones. Y en el cual te tienen que poner con ciertos grupos de personas en los que tenéis que tener una misma idea y sacar el tema. Y yo llegaba y éramos como 5 personas y cada uno quería dar lo suyo, cada uno quería hacer el primer puesto y yo me quedo y yo digo, no puedo, de verdad, no puedo. Y yo siempre me quedaba callada, les estoy escuchando, terminábamos un día entero y no hemos llegado a nada, porque es difícil que el ser humano se ponga de acuerdo. Es súper difícil. Si no tienen a Dios, es difícil. Pero yo llegaba y yo miraba y yo digo, en serio, ¿cuándo vamos a...? Pasábamos 2, 3 días y no llegábamos a nada. Y hasta que yo me canso y digo, mira, tú ponme tu información que vayas a descargar, no sé dónde, me la envías, yo hago la portada y todo y entrego el trabajo. Y hay veces en las que me ha tocado con unos vagos de la clase, de los que le dices, lo has hecho y te dices que no he dormido en mi casa. Y tú te quedas como, ¿en serio? Y el profesor va y te dice, la nota es la misma. O sea que como él quita un 0, tú también lo quitas. Y yo me quedo como, guay, qué bonito. Y yo me iba a mi casa, como veía que no quedábamos en nada, yo hacía el trabajo para todos. Y a la hora de presentar, no les digo que lo he hecho claramente. Entonces yo les pregunto, ¿tenéis el tema? Y me dicen, no, es que se me olvidó, no es que no hice esto. Y yo me quedé como, en serio, ese es el equipo. Y ya después yo cogía lo que yo fui a hacer, porque yo me desvelaba por ese equipo, para tener que tener yo mi nota, porque para mí, en ese entonces que yo quitara incluso un 5, un 6, yo lloraba. Yo me convertía en un mar de lágrimas, pero que bien, no me agradaba. Y entonces, al no agradarme, yo me sacrificaba por ese equipo, para quitar la mejor nota, no por ellos, sino por mí, yo lo hacía. Entonces me imagino lo mismo con los pastores, porque un pastor es como un padre, una madre. Tiene que escuchar todos tus problemas, tus llantos, tiene que estar ahí cada momento que tú le necesites. Un pastor no tiene 24/7, un pastor tiene 24/24. Porque ahí, como a mí se me haya roto la uña, las 3 de la mañana, pues hombre, pastora, ¿cómo hago? ¿Qué es esto? Y obviamente no te va a decir, hijo mío, necesito dormir, llámame mañana. No te lo va a decir, porque es el ministerio en el que Dios le ha puesto, es el ministerio en el que Dios la ha puesto y tiene que seguir. Es una oveja. Si realmente una oveja está herida o dañada, el pastor no va a decir, que se quede ahí, no, le va a dar su atención. Incluso, de hecho, los pastores se desgastan tanto que no tienen vida propia. Pocos tienen momento de dar vacaciones. ¿Qué digo? Si no tienen vacaciones. Es que no tienen vacaciones porque ¿en qué momento? Imaginaros una iglesia de más de 1000 personas, o 100, 200, cada uno va a tener su problema todos los días. Y hay veces en las que tú llegas y a las 11, 12 de la mañana llegas a tu casa, porque en ocasiones nos han tenido que tocar llegar a esas horas. Y entonces, dime tú, ¿en qué momento ahí vas a tener vacaciones? No, que el pastor está de vacaciones y ha ido no sé dónde, no. Está ahí clamando día a día por esas ovejas que Dios le ha dado. Porque cada una de esas ovejas, su sangre corre en la cabeza del pastor o de la pastora. Porque a ella le van a rendir cuentas de todos los que estuvieron en su ministerio. A él le van a rendir cuentas de cada persona y tiene que dar esas cuentas. No es que como cada uno tiene su vida, no. Si tú no has estado ahí para esa persona cuando te necesitaba, pues es culpa tuya, no es culpa de él.
lo de esa persona lo tratará con Dios, pero lo de toda la congregación lo tratará Dios con el pastor o la pastora, porque es el ministerio que le ha dado. Y va y dice, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué más se le va a hacer? Tenerle amor, paciencia, porque no vamos a decir, me tenéis hartos y largados. No podéis. Tienes que seguir teniendo amor, dando amor, porque muchos realmente lo necesitan. Amén. Y dice, vale, nos vamos a Romanos 8:14. Romanos capítulo 8, verso 14. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Aquí dice que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Cuando lo hacemos, no miramos el tiempo, no repetimos las mismas palabras, porque perdemos noción de todo lo que nos rodea. Cuando realmente es como alguien que ora. Si oras en espíritu, te olvidas, incluso sales de la tierra. Conectas directamente el espíritu con Dios y no miras ni el ruido, porque se va a sentir como, no sé, ciertas personas, no sé aquí, porque en ocasiones me ha pasado en lo que quizás esté orando y se hace como un silencio literalmente tranquilo. Solo te escuchas a ti y parece como te da paz. Tú sientes paz, hablas con más tranquilidad, cuentas todo como si fuese que estás sentado con alguien y hablándolo directamente, con confianza, con paz, con tranquilidad. Eso es orar en espíritu. Tú no estás ahí pendiente de qué es lo que ha hecho la hermana de al lado, que ha llevado vestido, que ha hecho esto. Igual que cuando escuchamos la prédica. Imagínate, estás escuchando la prédica y luego te conectas tanto que hasta cuando ha terminado tú dices, tan pronto, qué corto. Es que realmente te has conectado y cuando miras ya ha pasado 1 hora, ya ha pasado 2 horas. ¿Por qué? Porque realmente has estado conectado con el Espíritu Santo y escuchándolo. Pero si tú estás en la prédica y haces esto, contando los minutos, obviamente se te va a alargar el tiempo. Dirás, ese culto parecía una eternidad, porque estás frío, te has debilitado, te estás muriendo espiritualmente. De hecho, la muerte espiritual viene lenta. Si antes soportabas un culto entero, hombre, cuando empieza la muerte espiritual, me dio por orinar. Recuerdo cuando empezamos la iglesia, hasta incluso un día la pastora me dijo, no, tú te sientas ahí, no te mueves, ni para el baño, ni para agua, ni para nada. Porque empezábamos y yo era, tengo seca la garganta, me voy. Quiero ir al baño, me voy. Quiero no sé qué, me voy. Literalmente era imposible que yo durara un culto sentada. A ver, de antemano sé que soy imperativa, pero lo mío era por exceso. Yo salía cada rato. Que si escuchaba ruido, me voy. Me dio por toser, me voy. No paraba. Esto es porque realmente estaba fría. Porque realmente cuando estás en la presencia de Dios, quieres saber más, te entra más curiosidad, quieres conectarte más. Pero cuando no estás en conexión, te incomoda estar al 100% ahí. Vas a tender a salir siempre, a buscar cualquier excusa, con tal de tener que moverte. Y no debería ser así. O en ocasiones, si no te mueves, vale. Como la pastora me ha dicho, no me mueva, pues me quedo y empiezas. Si no es así, te estás aquí ahora. Y
Y en ocasiones bostezas tanto que cuando sales de esa iglesia te veo más brincando ahí. Y yo te pregunto, ¿no querías dormir? ¿No bostezabas tanto? Y dices, no, eso era en ese entonces. ¿Por qué? Porque esa era una distracción que te estaba poniendo el enemigo. Esa era tu debilidad. Es una señal de que te estás enfriando. Es una señal de una muerte espiritual, que te estás alejando. Porque si antes eras capaz de aguantar un culto entero, pero ahora estás y te viene seguido, cuestiónate. Porque si no has pasado la noche entera velando y vienes aquí y empiezas a bostezar, es porque realmente empieza ya tu debilidad espiritual. Ya te estás enfriando poco a poco. Empiezas a bostezar y para los siguientes cultos estará. Y cuando llegue amén, y ahí es donde es lo único que has de escuchar y amén. Y empiezas a aplaudir, pero no has escuchado nada porque te has quedado dormitando todo el día. Estás ahí como que, o si no, te pones tipo así y listo. Y en ocasiones, dolor de cabeza también es otra señal, porque hay veces en las que yo lo he sentido, incluso antes de yo venirme aquí, lo he sentido. Hemos estado intercediendo, orando y todo eso, y me entró como un fuerte dolor de cabeza, más bien interno. Yo sentía que las venas de la cabeza las tenía como que más tensas de lo normal. Eso son malestares que te vienen justo cuando tú quieres prestar atención a la palabra de Dios. No es algo físico, es algo espiritual. Y depende de ti la fuerza de voluntad de echar fuera ese malestar o retenerlo. Porque hay muchos que dicen, no, como me duele la cabeza, pues no canto. Como ahora mismo yo estaría, como me duele la cabeza, pues no predico. Ay, pastora, yo quería, Dios sabe que yo quería, pero como me duele de este lado, no voy. Yo quería, pero como me duelen las uñas, ya no puedo. Pero yo te aseguro que lo tenía preparado, lo tenía. ¿En serio? A veces venir aquí, aunque con ese fuerte dolor de cabeza, venir aquí con ese malestar, sales aquí ya bien renovado. Amén. Porque ese es el objetivo de estar en la presencia de Dios. Él restaura tus fuerzas. Amén. Pero si tú te quedas, pues como estoy enfermo, vale, pues estoy enfermo. Excusa perfecta. A ver, hay cierta gente que tienen dolores de cabeza o de cuerpo, lo que sea, son intensos, pero no es normalizable. Tampoco estoy echando en cara a las personas que tienen malestares seguidamente. Que te pase en casa, cuando estás en otro lugar, en la escuela, en el instituto, en el trabajo, y te vuelve a pasar en la iglesia, eso sí se entiende, porque te venía pasando antes de entrar a la iglesia. Pero si solo tienes malestares, dolor de cuerpo, no sé, ya problemas solo cuando estás en la iglesia o es tiempo de culto, cuestiónate, porque te estás apartando. De lunes a martes, uy, qué bien, estoy bien, toda sana, ahí me veis, hasta estoy más brincando que los canguros. Y cuando llega el miércoles, a las 12 de la noche ya me duele la uña. A las 3 de la mañana subió al dedo. A las 5 de la mañana ya me está en la cabeza. Tu enfermedad se va expandiendo cuando pasan las horas. Y para allá a las 5 de la tarde, para las 6, venir aquí, hombre, las piernas ya no funcionan. Y si las piernas no funcionan, pues no caminan, no conduces, no puedes hacer nada. Justamente ese día es el que se te ha muerto el gato. En este día es cuando, ¡ay! Mi abuela se cayó por las escaleras. Lo recuerdo, mi abuela no, ya vi dónde. Por decir, mi abuela se cayó por las escaleras. Mi no sé qué. Tienes un montón de excusas. Parecen en ese entonces prioridad, pero no lo son. Más bien que prioridad son distracciones.
para quitarte. Es como que alguien me diga, no, Andrea, es que tu hermano está enfermo y está en el hospital. Y yo digo, ay, tengo que ir a ver a mi hermano. Tengo que salir, no puedo venir al culto. Yo no soy médico. Si está en el hospital, está en el mejor lugar donde le puedan tratar. Yo no tengo por qué dejar el culto o dejar lo que estaba haciendo, ir corriendo, porque no va a hacer nada que yo esté ahí, aparte de dar el consuelo emocional que yo pueda dar. Yo ni le voy a ir a tratar ni nada. De hecho, les voy a dar un testimonio de algo que me asombró de mi madre, que yo vi a esa mujer y yo la dije, de verdad, tu Dios sí que es fuerte. Aleluya. Iba a la escuela, yo asistía en la mañana. Bueno, en la tarde. En la tarde ahí es como las 12 del mediodía entras, los de la tarde salen hasta las 5 y los de la mañana de las 7 de la mañana hasta las 12. Y entonces mi hermanito y yo, en ese entonces tenía creo que viendo en una escuela en la cual estaba ahí. Y el niño al salir bajó justamente donde estaba la escuela y tenía que cruzar. Él bajó antes de la parada que yo le había dicho. Quiso cruzar solo, porque lo típico en mi país es que si tú no puedes solo cuando eres niño, pides a cualquier adulto que vaya por la calle y le dices que te ayude a cruzar y ya después te deja ahí. Pero no, quiso cruzar solo y en lo que lo hizo vino un coche y ¡pum! Le voló. El coche le hizo subir arriba, le bajó, le arrastró hasta unos ciertos centímetros y ya después se quedó ahí tirado en la calle. Entonces van y le dicen a mi madre, porque éramos muy conocidas en el barrio, va y le dicen a mi madre, tu hijo ha sido atropellado por un coche y ahora está yendo a urgencias. Y entonces mi madre en ese entonces la pillaron en el colegio vendiendo. Y en lo que ella vendía, va y dice, vale, cuando termine de vender, voy a mirar cómo está el niño. Y las personas le preguntan, a ver, que te estamos diciendo que han atropellado a tu hijo y le han llevado al hospital, y tú nos estás diciendo que terminas de vender primero y luego vas. Dice, está en las manos de Dios. El Espíritu Santo le está cuidando. Y literalmente esta mujer no se movió. Se quedó ahí vendiendo, hizo su oración y siguió con lo suyo. Tranquilamente. Vendiendo, terminó el receso, entraron a las aulas. Ahí es cuando ella recoge sus cosas, se va al hospital porque le llamó el hermano que que conducía el coche, porque por la misericordia de Dios fue un hermano de la iglesia que tuvo ese incidente. Entonces le llamó, le notificó. Cuando llega mi madre, ve al niño que han arrastrado y todo. Y solamente ese niño tenía un rasguño en la nariz y en la oreja. Gloria a Dios. Nada le pasó. Gloria a Dios. Fue tan maravilloso que la gente se asombraron y dice, ¿qué? Con todo lo que hemos visto que ese coche ha hecho a ese niño y que solo tenga un rasguño como que tú te raspas con la pared así, miras y simple, y una pequeña herida aquí al borde de la oreja, y la gente se quedaron asombrada y ella como, ese es mi Dios. Amén. Ese es el Dios en el que ella cree. Amén. Llegó a la casa, se puso a orar, a agradecer, a clamar y así. Yo creo que a ese largo de ese mes ella tuvo tantos ataques del enemigo que en ese mismo mes ella sufrió el accidente. Ese momento sufrió el hijo, luego en ese mismo mes también ella y yo tuvimos un accidente de coche, en ese mismo mes también tuvo otro, o sea que el enemigo quiso acabar con sus hijos. Pero con su oración y la protección que ella daba, no pudo. Amén. Es que depende de nosotros.
Si tú te enfrías, ves que te estás enfriando, clama. Clama más fuerte. No es gritar, es orar con el corazón para que Dios te escuche. Amén. Y como último, yo les instaría a que si llegan a notar algo inusual en su rutina que estaban haciendo, si orabas antes en las madrugadas y ya no oras, vuelve. Si ahora tienes más como cuestiones o preguntas y estás en el porqué del todo cuando no lo hacías antes, cuestiónate. No debemos dejar que nos enfriemos totalmente, porque hay veces en las que, como decimos, los caminos de Dios no son un camino de rosa. Hay veces en las que nos sentamos más desanimados, más con ánimos, que nos sentamos como que si no tenemos ganas de hacer nada. Cuando sintamos eso, tomemos nuestro tiempo. Y el mejor tiempo y la mejor forma de tener que acabar con eso es primero haciendo un ayuno. Si no puedes un día entero, tómate de horas. Y así empiezas a clamar. Porque no hay nadie que haya seguido en los caminos del Señor y que no haya tenido altibajos. Todos lo tenemos. Sean pastores, pastoras, apóstoles, siervos, comunes, todos tenemos altibajos. Porque es un camino, el cual no es recto. Tiene pruebas que tenemos que pasar. Amén. Y esta ha sido la palabra de esta mañana. Que el Señor les bendiga. Amén.